A ver, empezamos la actividad. Vamos a empezar esta capacitación. Bien, Primero vamos a hacer unas consideraciones. Yo sé que Luciana ya le dio acceso a plataforma, que es de la sección 770, ¿sí? Recuerde usted que nosotros sí, trabajamos con un reglamento que es un compendio, ¿sí? Es un conjunto de cuerpos normativos que está dividido en partes, ¿no? De parte 0 a parte 8. Son 9 partes en total, donde la parte 7 es específica y tiene secciones, ¿no es cierto?, que tratan o tienen distintos ámbitos de aplicación. Por ejemplo, la sección 770 es aplicable para vivienda y está vigente en nuestro país desde el año 2017, y la sección 771, que es aplicable también para viviendas, locales unitarios y oficinas, también está vigente en nuestro país desde el año 2006. Bien, nosotros vamos a hacer una bien, aplicación de estas instalaciones, de estos cuerpos, digamos, en instalaciones eléctricas en edificios. Primero hay que hacer una consideración. Un edificio, si fuera, digamos, en altura, básicamente está compuesto, como dijimos en el encuentro anterior, por unidades funcionales. La más común de ellas es la vivienda, ¿sí? O departamento, como lo quiere denominar, bien, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Pareciera que hay un conflicto, digamos, de normas, porque la 770 es aplicable para vivienda y la 771 también es aplicable para viviendas, ¿sí? Hay una cuestión bien, de interpretación. Algunos interpretan que cada vez que se publica una norma, esta deroga la anterior, y no es así. Los cuerpos normativos no derogan otras normas, ¿sí? Sino más que nada complementan cada vez que se ponen en bien, vigencia en nuestro país, salvo que sea una actualización del mismo cuerpo, que lo que hace es cambiar el criterio. Por ejemplo, actualmente se está actualizando la 771. Fíjese que ya tenemos del 2006 al 2023 muchos años, ¿no es cierto? Merece una actualización. sí, Y la actualización básicamente no implica en que las instalaciones eléctricas se van a hacer de otra forma. Instalaciones eléctricas se vino haciendo de la misma manera hace muchísimos años y no va a cambiar, sino que el criterio o los criterios a adoptar van a ser distintos. Una idea: hace mucho se exigía que la resistencia de contacto de un sistema de puesta a tierra sea menor o igual a 10 ohms, ¿sí? Esto bien, cambió, y hoy se pide que la resistencia de contacto sea menor o igual a 40 ohms. Es decir, el sistema de puesta a tierra se sigue ejecutando de la misma forma, sino que los criterios en cuanto a su resistencia de contacto cambian. Es decir, se dio bien, un margen, digamos, en este caso, ¿sí? Luego vamos a ver el tema, pero sí, estoy tratando de interpretar qué es lo que sucede cada vez que se actualizan o se ponen en vigencia cuerpos normativos. Entonces, si yo tengo que calcular un edificio, lo que primero encuentro es una unidad funcional destinada a vivienda y dos cuerpos que tratan el tema. Tratan el tema en el sentido de que con ellos yo voy a poder proyectar, ejecutar y verificar instalaciones eléctricas en viviendas. Lo que sucede es lo siguiente: que estas normas o estos cuerpos tienen lo que nosotros denominamos alcance, ¿sí? O campo de aplicación. sí, Por ejemplo, lo que usted está viendo en la pantalla es la sección 770, que se publicó en el año 2017, que lleva como nombre, ¿no es cierto?, sección 770, viviendas unifamiliares hasta 63 amperes, clasificaciones BA2 y BD1. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? Que este cuerpo o esta sección, que son 86 páginas, reúne los criterios para proyectar, ejecutar y verificar instalaciones eléctricas, en principio, de viviendas, pero no todas bien, las viviendas. ¿Por qué? Porque tiene un límite, tiene un alcance. Lo que está escrito allí sirve para determinadas viviendas. Para ser aplicable este reglamento, lo que nosotros tenemos que verificar es su campo de aplicación. Como primera medida, una vivienda. Es decir, si usted tiene un inmueble, por ejemplo,
le cuento que este de mi ex cuñado, para que nunca vea un video mío, justo nosotros le proyectamos, este era un terreno, digamos así, de 10 por 30, ella tenía la vivienda ahí. Lo que decide es ampliar sobre el frente o sobre la línea municipal y poner un local comercial. Y es esto lo que usted ve acá. Entonces, todo esto es una unidad funcional, sí, es un local comercial. Y a continuación, la vivienda, ¿verdad? Es decir, el Sí, inmueble tiene dos unidades funcionales, bien marcadas. bien, Una la vivienda y otro el local comercial. Ambos están en el mismo terreno, mismo lote, el mismo catastro. Entonces, la consulta era, ¿es aplicable este reglamento? Sí, es aplicable, pero solamente para la unidad funcional destinada a vivienda, o sea, para esto. Lo que quiero bien, decir es, ¿no se va a electrificar lo de adelante? Sí, pero no me sirven los criterios que están en la sección 770 porque el campo es la vivienda. Pero no importa que, una vez me dijo un colega, pero el local se comunica con la vivienda, me dijo así. No sé si ve acá hay una puertita. Justamente sí, mi ex cuñada se levantaba y ya atendía el negocio, digamos, esa era la idea de ellos, tener una vinculación directa con el negocio, porque decía que si lo llegaba a alquilar lo cerraba y nomás, y eso era todo. sí, Entonces, bueno, algún recuerdo de mí le habrá quedado, ¿no? Entonces, 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 el reglamento este que vimos es aplicable para ese tipo de cuestiones, digamos, para esa unidad. Es decir, si yo tengo un edificio, en principio, 770 es todo esto, ¿no? ¿Se bien, entiende? ¿Se entiende la idea? En principio, ¿por qué digo en principio? Porque tiene que reunir simultáneamente cuatro cuestiones. Primero, ser vivienda. Y como segunda cuestión, que la corriente máxima sea de 63 amperes. Es el título que tiene. La verdad que a mí no me gusta, pero ¿qué es lo que quiere significar? Usted sabe que si yo planteo, por ejemplo, la acometida o la instalación de suministro, yo tengo la red pública en baja tensión, me voy a empalmar o a entroncar la línea de alimentación a través de un caño de bajada, ingresa y encuentra el medio de energía y a no más de 2 metros tengo el primer tablero eléctrico que se denomina tablero eléctrico principal, ¿no es cierto? Esto es lo que estoy viendo acá, sí, es lo que nosotros denominamos esquema de distribución, ¿sí? Esta es la parte de la instalación de suministro o la acometida. Bueno, el reglamento o la sección 770 señala que la protección que oficia de entrada o cabecera en el primer tablero eléctrico que reglamentariamente se permite sea una protección contra sobrecorriente, es decir, una protección contra sobrecargas y contra cortocircuito. En este caso, hablando de una vivienda, eso se verifica con la colocación de un interruptor termomagnético. Ustedes saben que los interruptores termomagnéticos tienen algo que los instaladores le denominan calibre, ¿verdad? sí, Nosotros llamamos corriente nominal bien, o corriente asignada. Bien, es decir, 6 bien, amperes, 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes, no importa la cantidad de por, 32 amperes y sigue. Esto se determina por cálculo, ya vamos a ver, ¿sí? Pero en el primer tablero eléctrico, en el TP, sea una unidad funcional o sea un edificio, usted lo que encuentra como cabecera o entrada es una protección contra sobrecorriente. Usted no puede llegar del medidor y encontrar un diferencial, no se permite, ¿sí? En el TP, ¿no? Guarda, aclaro. El calibre o la corriente nominal por cálculo determinada no puede ser mayor a 63 amperes. ¿Sí? Si esta por cálculo es mayor a 63 amperes, el reglamento ya no es aplicable. ¿Se entiende la idea? bien, Ahora le pregunto sí. yo, ¿en qué momento encuentro una térmica de 63 amperes? Usted me dijo que proyecte. ¿En qué momento? Eh, bueno, A si ver, bien se la coloca en base, sí, sí, diga, diga. sí, si bien se la coloca en base a la sección del cable, Mm, eh,
que también va a repercutir, de, bueno, haciendo el cálculo de la Sí, planilla de cargas y eso, sí, eh, que tendría que ser creo que un cable de hasta 50 sección bien. Hay dos solo respuestas. Está bien, de está encaminado lo que usted dice, pero en realidad es al revés el razonamiento. Está bien, digamos, sí, sí. Usted lo agarra, toma como referencia el cable, ¿no? La sección del conductor. Usted la está calculando a la protección. Está sí, bien. Yo lo que quise significar es lo siguiente. Vio que cuando usted va al médico, hay un paso, hace unos días yo fui al médico y el tipo, antes de hacer un análisis, con su mano me tocaba un poco la panza, digamos, y me dijo, me parece que tiene el hígado graso, no sé qué, igual como pedí unos análisis, una ecografía, no sé qué. Entonces, quiero sí, decir que, digamos, antes de realizar un cálculo, nosotros como profesionales medianamente con síntomas ya podemos tener un, un diagnóstico, ¿no? Yo lo que quise decir es eso, ¿en qué momento uno llega a 63 amperes? Por ejemplo, su vivienda o departamento, por ejemplo, yo tengo un departamento que no llega a los 80 metros cuadrados. La térmica que está en el primer tablero eléctrico es de 25 amperes, bipolar. Bien, sí, hay un tablerito y de ahí salen todos los circuitos. En la entrada o cabecera de ese tablero 25 amperes y 80 metros cuadrados, bipolar. Yo lo que quise significar es lo siguiente. Para tener una térmica de 63 amperes como entrada o cabecera en el tablero eléctrico, lo que más o menos tengo que tener de vivienda es 1000 metros cuadrados. Es decir, una superficie importante a electrificar. claro, ¿Qué es lo que quiero sí, decir? Que el ámbito de aplicación de este reglamento, y más allá que sea vivienda, es importante. Algunos le quieren bajar el precio al alcance de esta norma, señalando de que es norma para viviendas, vivienditas, digamos, y no es así. Estamos diciendo que para tener 63 amperes, más o menos la superficie de la construcción debería ser algo de 1000 metros cuadrados, ¿no? Digamos, un propietario de una manzana que hace su vivienda y tiene pileta, tiene asador por acá, ¿me entienden? Varias cositas, es decir, un- una importante electrificación que puede llegar a tener eso, ¿sí? Para que tenga una claro, idea, sí, lo que nosotros podemos hacer es un cálculo al revés. Usted sabe que la corriente que circula por un conductor es igual a la tensión dividido, ¿no es cierto? El coseno de phi perdón, la potencia dividido el coseno de phi por la tensión, ¿verdad? bien, Entonces, si voy a saber que es 63 amperes acá, coseno de phi es 0,85, la tensión es 380, entonces despeja y tener la potencia. Es decir, sería 63 por 0,85 por 380, y me estoy olvidando de raíz de 3, por raíz de 3. Más o menos te da 35 kilowatts. Es decir, la carga de la instalación es importante. Para que tenga una idea, bastante, mi departamento tiene una potencia de 4 kilowatts con toda la furia. Es decir, para que yo instale, sí, estoy haciendo un bastante, cálculo rápido, o sea, esto lo saco porque ya uno con el tiempo lo domina, ¿no? Este, para tener una térmica de 63 amperes, más o menos la carga de la instalación o la potencia que va a demandar es importante, 35 kilowatts por ahí. Yo llego luego a calcular una protección de 63 amperes en la entrada o cabecera. Y es importante, sí, no estoy diciendo que un departamento de 80 metros cuadrados tiene una potencia de 4 kilómetros. Es decir, estamos hablando de casi 10 veces, ¿me entiende? Una vivienda convencional. ¿Lo ve? sí, Es decir, el alcance sí, es importante y con ello nosotros, en principio, digamos, proyectamos las instalaciones. Debe ser vivienda, la corriente máxima no debe ser mayor a 63 amperes de la entrada o cabecera, ¿verdad? Y haciendo una aclaración, que en el primer tablero eléctrico siempre la entrada debe ser un interruptor termomagnético, se denomina protección contra sobrecorriente en realidad, ¿no es cierto?
Y si se llegara a instalar, por ejemplo, interruptor diferencial, se debería colocar aguas abajo y en serie de, no al revés, ¿no? Hay muchos tableros principales donde colocan primero diferencial y luego y aguas abajo el resto de los dispositivos y eso es un error, no se permite, ¿sí? Yo sé que hay tableros donde ponen Bien, entrada o cabecera diferenciales. Sí, sí lo hay, pero sí, se permite en otros tableros. Mire, yo le hago un esquema de distribución. Medidor, tablero principal y un tablero seccional, por ejemplo. La entrada o cabecera del TP, sí o sí, una protección contra sobrecorriente. En cambio, la entrada o cabecera de los tableros seccionales, sean generales o comunes, puede ser una térmica, como también puede ser un diferencial, como un interruptor seccionador. Allí se permite que la entrada o cabecera sea cualquiera de esos tres dispositivos. Tenemos un condicionamiento que es en el TP, donde no se permite más que la protección contra sobrecorriente en la entrada o cabecera. ¿Estamos de acuerdo? bien. No se permite en el tablero principal No. colocar diferencial. No dije eso. Yo lo que dije es que en la entrada o cabecera, ahí yo se lo voy a graficar. Ah, bien. Permítame un minuto. Pasa que hay una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Yo por ahí noto que el colega lo que hace es colocar dispositivos como eh, algunas veces, porque ve que en otra parte hay, digamos, también asocia que debería tenerlo, ¿no? Y en realidad está mal planteado así porque un tablero eléctrico no se proyecta pensando en el dispositivo como una cuestión independiente o abstracta del resto, sino que el tablero se dimensiona verificando lo que se denominan medidas de seguridad o medidas de protección y se entiende como medida de protección a un conjunto de dispositivos que trabajan, ¿no es cierto?, asociados, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo lo que decía recién es lo que denomino protección contra sobrecorriente. El reglamento le llama protección contra sobrecorriente y en particular es decir, proteger la instalación contra sobrecargas y cortocircuito. Y en particular habla o la medida se verifica colocando una protección termomagnética. Entonces allí sí la medida hace referencia a un dispositivo, pero no siempre ocurre lo mismo. ¿Sí? Mire, Bien, yo lo que quise decir es lo siguiente. Yo tengo ahí, usted interpreta lo que estoy haciendo. Tengo el medidor y el medidor se une o vincula a través de una línea que se llama línea principal, que dicho sea de paso son cables dentro de un caño, ¿no? Con el primer tablero eléctrico. ¿Sí? El primer tablero eléctrico que se encuentra aguas abajo del medidor se llama tablero principal. Reglamentariamente, hay jurisdicciones donde le denominan tablero de corte general, no importa, es un nombre. Este tablero eléctrico, cuando llegue a la línea principal del medidor, tiene que encontrar sí o sí, como entrada o cabecera, una protección contra sobrecorriente. No podría ser este dispositivo un diferencial. No. La entrada o cabecera. ¿Qué es lo que estoy significando? bien, Constructivamente, todos los tableros, cada vez que le ingrese el circuito seccional o la línea principal, tienen que tener un dispositivo en la entrada o cabecera que tiene una función muy común que es de una sola maniobra de desenergizar todo lo que está aguas abajo. ¿Se entiende? O sea, con un bien, accionamiento, desenergizar en forma general aguas abajo. Esa es la función de la entrada o cabecera. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, a mí me tocó ir a bien, hacer auditorías donde del medidor llegaba y encontraba una bornera. Y de ahí ponían una térmica para un circuito y otra térmica para otro circuito. No, no se permite eso. Ningún tablero eléctrico, por más que sea un edificio, lo que usted va a ver es que llega el cable y lo que encuentra es un dispositivo. Luego abajo tendrá barras, distribuidoras, borneras, colectoras, ¿me entiende? Pero no es al revés, no es que llega y encuentra como entrada o cabecera una barra. No, tiene que ser un dispositivo. Y en particular en el TP, una protección contra sobrecorriente, sí o sí, un interruptor termomagnético. En cambio, en otros tableros, por ejemplo, un tablero seccional,
¿Lo ve? Ahí dice tablero seccional general. El cable que le llega encuentra un dispositivo de entrada o cabecera. En este caso es un interruptor seccionador. Físicamente es igual que una térmica. Tiene el encastre real DIN, pero es únicamente para realizar, abrir o cerrar el circuito de forma manual, ¿sí? Y esto se permite en tableros seccionales, generales o comunes. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? No podría llegar el Bien, cable a la barra o a la bornera, digamos, directamente. Eso no se permite. Siempre, sí o sí, el tablero tiene que tener un dispositivo que me desenergice de forma general todo lo que tengo aguas abajo. Esa es la función. No es que tienen que proteger a nadie ni a otra cosa. No, no, no. Es la función asignada a la entrada o cabecera. Bien. bien, En este caso, el reglamento para su aplicación pide que la entrada o cabecera, perdón, que la entrada o cabecera del tablero principal, que se determina por cálculo, no supere los 63 amperes. Bien, la sección 770. ¿Por qué no 63 y por qué no otro valor, digamos, no? A ver, usted sabe que viene de 63, después pasa a 80, después va a 125 amperes. Hay térmicas así. ¿Qué es lo que dice el sí, reglamento? El reglamento, la sección 770, lo que hizo fue lo siguiente. No sé si usted sabía, pero en nuestro país, por regulaciones, es decir, por disposiciones de la Secretaría de Comercio, Industria y Minería de la Nación, todos los materiales eléctricos, en particular las protecciones termomagnéticas, cuya corriente nominal sea menor a 63 amperes, tienen que tener una certificación de seguridad ejecutada por un tercero. ¿Qué quiero decir? Schneider, por ejemplo, esta térmica de 50 amperes, dice que la fabrica de acuerdo a una norma IEC. Bien, para comercializarla en nuestro país, el gobierno nacional obliga, a Schneider a que esta térmica la someta a una certificación de seguridad, un ensayo ejecutado por un tercero. Por eso que usted va a ver que el producto tiene una S con una C, que es el certificado de seguridad. La mayoría de los materiales eléctricos tiene eso. Lo que quiere significar es que fue ensayado por un tercero, ¿no es cierto? Y que se corresponde a lo que prescribe la norma de fabricación. Bien, hasta 63 amperes están obligadas. Luego, cuando la corriente nominal de la protección es mayor de 63 amperes, es opcional para el fabricante. Entonces, medianamente lo que quiso hacer el reglamento es tratar, digamos, que la aplicación de esta sección es aplicable para este tipo de vivienda en donde los materiales sí o sí están certificados. ¿Se entiende la idea? Bien. Eso como anécdota, digamos. Bien. sí, Y lo otro bien, son, bien, es la cuestión de lo que se conocen como influencias externas, ¿no? Para mí es trascendental esto, porque más allá de la corriente máxima y si es una vivienda o no, acá juega un papel muy importante lo que se denominan influencias externas, que como sabemos son características del entorno donde se va a ejecutar esta instalación. ¿Sí? En particular, el reglamento para ser aplicable habla de dos influencias externas. Las influencias externas se categorizan por un código alfanumérico, ¿no? En este caso habla de BA2 y BD1. Lo que quiere hacer referencia es que el reglamento es aplicable siempre y cuando el usuario de estas instalaciones sean personas adultas sin formación en la parte eléctrica y niños. Que básicamente esto es lo que se está dando, ¿no? En una vivienda tipo, ¿no? Es decir, hay presencia de personas adultas sin formación en la parte eléctrica y niños, ¿sí? BA1, BA2, fíjese, de la categorización o la clasificación que le da el reglamento a los usuarios de esas instalaciones. Es decir, el reglamento es aplicable siempre y cuando se den esta situación. Hay situaciones donde, por ejemplo, existe la presencia de una persona con capacidades diferentes. El reglamento los clasifica como BA3. En este caso, excedería su campo de aplicación y ya no sería aplicable. ¿Lo ve?
Sí, bien. Por ejemplo, yo tengo una manzana que realiza el IPv. El IPv siempre te deja una vivienda que tiene accesibilidad física, pues ves, tiene una puerta más grande, un baño distinto al resto, ¿no es cierto? Es decir, está destinada para una persona con una capacidad diferente. Entonces, ¿qué digo yo? Acá hay un BA3. Entonces, es aplicable el reglamento, la sección 770, que al principio era para una vivienda. Yo sé que la corriente máxima a lo sumo va a ser de 25 amperes en el tablero principal. ¿Es aplicable o no? No, no lo es. ¿Por qué? Porque tenemos un usuario distinto al campo de Claro. aplicación que me fija el reglamento. Entonces no electrificamos la vivienda y con la sección 770 no. Y ahí aparece, y ahí aparece la sección 771. Es decir, la sección 771, que yo le decía hace un rato, no está derogada, está expectante a que usted no verifique al menos uno de las cuatro condiciones que tiene para la aplicación de la sección 770 para utilizar sus criterios. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se complementan Bien. una con otra? No es que usted agarra, por más que sea un edificio, la 771, no, está mal, está trabajando mal desde el punto de vista formal, digamos. Para eso, en principio, está la 770, en principio. Mientras tanto, usted no verifique, digamos, las cuestiones que se le fijan para su aplicación, es 770. Pero si al menos una de estas cuestiones no verifica, listo, señores, se terminó la 770, recién aplicamos para viviendas, para ese tipo de unidades funcionales, los criterios que están en la sección 771. Y usted me dirá, sí, pero la sección 771 ya quedó vieja, son muchos años, 2006, 2016, ya va a cumplir 20 años, digamos, de su puesta en marcha. Y bueno, digamos, esas son eh, las reglas en este caso, ¿no es cierto? Y deben estar pensadas nuestras instalaciones en ese sentido, ¿sí? ¿Se entiende la idea desde el punto de vista mecánico, si quiere, de la aplicación de los cuerpos normativos, ¿no? ¿Está claro? ¿Está ahí? Bien. Se entiende. Ahora bien, cambia mucho la 770 con la 771. Nosotros vamos a hacer una comparación, pero a ver, dimensionar las partes de la instalación, o sea, calcularla, no. Esa es la realidad, o sea, saber cuál es la sección del conductor, diámetros de canalizaciones, digamos, y cómo se determinan las protecciones por cálculo, no cambia nada. No cambia nada. El cálculo mismo, o sea, el cálculo o la parte mecánica de la 771 como la 770 es básicamente lo mismo, sino que acá cambian criterios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una influencia externa, es decir, una persona con capacidades diferentes, un usuario con unas ciertas características, digamos, ¿me entiendes? Y la elección de los materiales y la forma de, de montaje de esta instalación va a tener, digamos, diferencias respecto a una vivienda convencional. Para que tenga una idea, por ejemplo, si hubiera un BA3, yo ya no podría colocar el cable común, ese cable que tiene aislamiento de cobre, perdón, parte conductora de cobre, aislamiento básico en PVC. Ya no se puede, no se permite ese conductor. ¿Por qué? Porque hay un usuario, un BA3, ¿me entiende? Una influencia externa que me va a limitar la utilización de determinados materiales, pero la sección del conductor se calcula de igual forma con 771 como con 770. ¿Se entiende la idea? ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Yo, por ejemplo, como le dije, yo soy Víctor, voy, verifico la instalación eléctrica ese que hace el IPv y utiliza el mismo material que el resto de la vivienda. Bien. Es decir, que me se han pasado la formalidad, digamos, por donde no pega el sol, ¿me entiendes? Y uno dice, che, pero bueno, por ahí uno está exagerando la nota, es decir, no, no va a suceder, o no puede pasar, pero la realidad es que desde el punto de vista eléctrico, digamos, nosotros realizamos un aporte, ¿me entiendes? La seguridad no es que le resolvemos la cuestión a ese usuario, pero se colabora en ese sentido. ¿Bien? Bien. No me pregunta nada, pero bueno, ya que está, yo hago una pregunta. Entonces, si no me permite el cable común, ¿cuál es el cable que se permite?
Por ejemplo, si hubiera un BA3, la sección 771 Correcto. no me permite el IRAN 247-3. Va a permitir la colocación de un material de un conductor que sea libre de halógenos o de baja emisión de humos, ¿sí? Tanto en el conductor como La en... Fumex. Exactamente, bueno, comercialmente a Fumex, ¿sí? Lo que tiene ese material es que Sí, una diferencia de costo respecto al, más importante respecto al otro, digamos, ¿no? Que hace que algunas veces lo piensen, parecen, y optan por el común, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, en jardín de infantes, no se permite el cable común. Ya vamos a ver, la sección 771 trata de establecimientos educacionales, este cable no se permite, no se permite. Tiene que claro. ser libre de halógenos o de baja emisión de humos. ¿Por qué? Porque más que nada el BA3 hace hincapié a otra influencias externas que son las condiciones de evacuación ante un siniestro. Es decir, la alta densidad ocupacional. Recuerde que, por ejemplo, un establecimiento educacional tiene una alta matrícula, ¿no es cierto?, por turno. Es decir, hay una concentración importante de personas. Y entonces nosotros cuando proyectamos, eh, ponemos el ojo ahí, digamos, en la alta densidad ocupacional, en BD3, y por esa razón ya no se me permite, digamos, la colocación de conductores del tipo IRAN 247-3. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, el IRAN 247-3, el cable común, si quiere, usted le prende fuego y larga el humo, ¿no es cierto? En cambio, el otro no lo hace, prácticamente no lo hace. Sí, Entonces colaboran, vuelvo a lo mismo, a la cuestión relacionada a la seguridad. En este caso colabora la evacuación, ¿sí? Al no largar el humo, no taparía, por ejemplo, la identificación de las salidas de escape que tenga el establecimiento. Colabora en ese sentido, ¿no? No hace cosas que luego todo el cielo raso sea de material combustible, pero bueno, desde el punto de vista eléctrico, nosotros tenemos que seguir estas condiciones. ¿Se entiende la idea, Don? sí, 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 se entiende. Bueno, no quiero que se aburra, pero es una cuestión formal que no hay que dejarla pasar. Bien, vuelvo a lo mismo. No, Hay no, que, no es aburrido, está hay que, interesante. hay que reunir estas condiciones, ¿sí? Vivienda, corriente máxima, hay que tener en cuenta el usuario y, por último, el valor de la corriente de cortocircuito, ¿sí? Dice que para aplicar la sección 770, el nivel de cortocircuito debe ser menor a 10 kiloamperes, es decir, 10.000 amperes en los bornes de entrada del medidor. ¿Qué es lo que sucede? Este es un curso de proyecto. ¿Qué significa que la obra no existe, no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál es el valor de la corriente de cortocircuito en los bornes de entrada del medidor? En principio deberíamos pedirle a la empresa, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos decirle? Que tengo acá una manzana donde hay un inmueble donde se va a ejecutar una instalación eléctrica. Como ellos tienen el sistema mallado, podrían determinar cuál es el valor de la corriente de cortocircuito en ese punto. La empresa no lo hace. Lamentablemente acá en Salta Bien, no lo hace porque no tiene, creo yo, a ver, yo hablo de Orán antes de generalizar acá, no hay quien te asesore técnicamente, digamos. Si bien las cuadrillas son técnicos, hay algunas cositas que se le escapa, digamos, y no te dan la información. Es raro, en principio es raro, pero bueno, eso es lo que está pasando. Entonces, lo que hace el reglamento es, mediante un método simplificado que está en el anexo B, calcular corrientes presuntas de cortocircuito en cualquier punto de la instalación, y si ese valor es menor a 10 kiloamperes, aplico la sección 770. Si el valor es mayor a 10 kiloamperes, ya no es aplicable la norma y tendré que ir, ¿no es cierto?, a la sección 772. Recuerde que esta va a ser la mecánica. Siempre y cuando se verifiquen las cuatro cuestiones, es aplicable el reglamento, la 770, y si no, vamos a tener que conducirnos a la sección 771. Bien, que va a actuar como complemento, si quiere, de la sección 770. Bien, es decir, bien. cómo empezamos nosotros?
a proyectar un edificio. Ya vamos a ver las montañas, todo lo que usted quiere ver lo vamos a ver, pero como parte ideal. Tenemos unidades funcionales, ¿no es cierto? Tenemos unidades funcionales destinadas a vivienda. ¿Sí? Yo he visto ahí unos planos que usted envió. Entonces, para poder Sí, trabajar con los dos reglamentos, lo que vamos a hacer, lo que usted va a hacer, yo voy a utilizar otro proyecto, es plantear que una de las unidades funcionales está destinada para un BA3, ¿sí? Para una persona con capacidades diferentes, justamente para que Beatriz. aplique, ¿no es cierto?, tanto desde el punto de vista de cálculo como de proyecto, la sección 771 para la vivienda. En algún momento le va a aparecer, ¿sí? Y el resto Bien, lo va a hacer para perdón, para unidades funcionales destinadas a la vivienda, BA1, BA2, es decir, personas adultas sin formación en la parte eléctrica y niños. Bien, entonces ahí usted va a trabajar con los dos reglamentos. ¿Estamos de acuerdo? bien. ¿Tiene alguna consulta o no? Esto, bueno, yo voy armando para el jueves o ¿Cuándo el para jueves? cuándo tener un Sí, sí, avance. pero no, no, pero espérame que todavía no he terminado, ¿no? Solamente pero quería saber si desde el Ah, punto bien. de vista formal, digamos, estaban claras las balizas. Sí, sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a empezar con 770, determino la carga, o sea, yo le llamo, perdóneme que le llame carga, ¿no? En realidad se llama demanda máxima de potencia simultánea. Yo en mi libro que publiqué en el año 2017 le puse carga, porque no me gusta, demanda máxima de potencia simultánea, es por eso, pero estamos hablando de la potencia eléctrica que demanda la instalación, ¿sí? Primero lo que vamos a ver es la Bien. cuestión de cálculo, más allá que usted lo domine, yo lo voy a pasar rapidito, a menos que usted me diga que no lo domina, no hay problema, de cálculo, y vemos las cuestiones luego de diseño, pero primero para una unidad funcional destinada a vivienda. Luego vamos a ir con todo, con el resto, pero es para mostrarle la mecánica, que es bastante sencilla, ¿no es cierto? Y avanzar en ese sentido. Bien, calcular una instalación Bien. básicamente es dimensionar sus partes. Eso es todo, ¿no? Nosotros para dimensionar las partes de una instalación primero tenemos que conocer cuáles son sus partes, ¿no es cierto? No vamos a dimensionar cualquier cosa. Lo que usted ve en la presentación se denomina esquema de distribución, ¿sí? Un esquema de distribución es una representación simbólica de una instalación, ¿no es cierto? Tenemos la red pública en baja tensión, donde usted se va a empalmar o a entroncar, y aguas abajo encontrará un gabinete que contiene el medidor de energía. Y aguas abajo, una línea que se vincula con el primer tablero eléctrico, el que se denomina reglamentariamente tablero eléctrico principal, que de él se pueden derivar otros circuitos que alimenten otros tableros o bien bocas de salida de iluminación o toma corriente. Hasta acá, nosotros lo que tenemos Bien. es lo que se denomina acometida o instalación de suministro, que justamente es el tramo que estoy marcando en verde. Desde el entronque a la red hasta los bornes de la protección, que es cabecera o entrada en el primer tablero eléctrico, se denomina instalación de suministro. Este tramo lo define la empresa. Nosotros no vamos a proyectar nada con eso. No, no importa si es una unidad funcional independiente o si es un edificio. Si usted tiene un edificio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace usted? Está la red, llega y tiene un gabinete colectivo de medidores que en Salta le llamamos medidor multiusuario, ¿verdad? Sí. Del medidor multiusuario a no más de 2 metros, porque esto que estoy marcando acá se llama línea principal. El cable dentro de un caño que une el medidor con el primer tablero eléctrico se llama línea principal y no puede tener más de 2 metros. A no más de 2 metros usted tiene un tablero. Ese tablero se denomina tablero principal de edificio. ¿Bien? Este tramo, Bien. o sea, de la red hasta el TP, o sea, lo que voy a marcar acá en amarillo, es campo de aplicación de la empresa prestadora de servicio. Se llama acometida o instalación de suministro. Ellos diseñan, calculan y a nosotros como profesionales nos dan la información de cómo debemos ejecutar ese tramo. Nos dan este esquema. Usted lo debe conocer.
un esquema unifilar, un detalle constructivo y a la par las referencias de cómo debe ejecutarse la acometida o la instalación de suministro. Si es un edificio, ya nos dicen hasta cómo debemos ejecutar el medidor multiusuario. Las dimensiones, el material, la separación. Perdón, Diga. perdón Francisco, ahí se corta un poquito. Sí, ¿Cómo me habías dicho ahí en lo de multiusuario? Esos detalles también te lo da la prestadora del servicio. todo. Hasta el TP te lo resuelve la empresa prestadora del servicio. Hola, hola, hola. Sí, ¿Me, ahora, me escucha? ahí sí se corta un poquito, pero sí, ahí escucho. Estoy con buena señal. ¿Usted me escucha? ¿Me escucha? A ver, voy a sacar el video. Sí, ahí sí te escucho. Bien. Ahí sí te escucho. Bien, un minutito, un minutito. Ahora, Sí, ahora, ahora. sí, Bien. sí, sí. Bien, La empresa prestadora de servicio tiene su campo de aplicación, que es de la red hasta los bornes superiores de la protección, que es cabecera en el TP. Todo ese tramo, ellos nos brindan información. Ellos lo diseñan, ellos lo calculan. Nosotros no intervenimos en nada. Sea un medidor bien, único para una unidad funcional o sea un gabinete colectivo de medidores. Todo te lo brinda la empresa. ¿Por qué? Porque es su campo. Esto lo realizan en función de una norma EA que se conoce como AEA 95150. No sé si alguna vez bien. le pasó que se haya quedado sin energía en su vivienda, usted llamó a la empresa y la empresa mire esta parte nomás. Y si ellos ven que acá no hay ningún error, le dicen, che, buscate un instalador porque el problema lo tenés adentro. Sí, Y ellos no pueden sí, ingresar porque no es su campo. ¿Se entiende la idea? claro. ¿Sí? Sí, Todo eso, todo eso es aplicación de la empresa prestadora de servicio hasta ahí. De acá, aguas abajo, es aplicación de los reglamentos que nosotros vamos a estudiar. O sea, ve bien, tableros, circuitos seccionales, tableros y circuitos. ¿Sí? No dimensionamos acometida porque no es campo pues, de ninguno de los reglamentos. ¿Se entiende la idea? Por eso digo, primero para calcular o dimensionar tenemos que tener claro. identificado qué es lo que se debe calcular. Hay una excepción, hay una excepción. Lo bueno que tiene las instalaciones eléctricas son las excepciones a la regla. A ver, yo le acabo de decir que todo lo que está en amarillo es campo de aplicación de la empresa, ¿verdad? Ellos nos dicen, che, el gabinete que va a contener el medidor tiene que ser de estas medidas, el cable de alimentación debería ser de estas medidas, el fusible. Si bien cuando nosotros ejecutamos edificios debemos ejecutar el tramo, luego eso, el tramo les pertenece a ellos, ¿no? Es medio raro, pero bueno, esto es así. Hay Sí, hay una excepción que es la línea principal. La línea principal es el cable dentro de un caño que une el medidor con el TP. La empresa prestadora de servicio fija secciones mínimas y diámetros mínimos de la canalización. ¿Qué quiero significar con eso? Que si usted luego calcula la carga, los kilowatts y la carga, si usted luego calcula la carga y los conductores no tienen la capacidad para esa carga, usted puede readecuar. Por ejemplo, en un suministro monofásico le dan 6 milímetros como mínimo acá, trifásico, perdón. Si la carga es importante, usted puede aumentar, pero este es excepcional. ¿Se entiende la idea? bien, Es excepcional, no es que usted se va a levantar mañana sí, con ganas de modificar las líneas principales, no, no, no es así. ¿Bien? claro. ¿Por qué? Porque la Que línea debe haber principal. un justificativo. ¿Cómo? 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 ¿Cómo, Dom? Que yo debería presentar un justificativo de que por qué quiero cambiar la potencia. Este,
Y bueno, el justificativo del plano, pues. ¿Usted qué hace? Elabora la planilla de carga, ¿no es cierto? Y cuando va a la planilla de carga, mire, ahí voy, ahí voy, ¿no? Sí, Se justifica como la documentación técnica de la obra. Usted, ¿dónde está? ¿Dónde está? Presenta la planilla, por ejemplo, este suministro trifásico. ¿Por qué suministro trifásico? Porque acá la carga es mayor a 5 kilovatios, ¿no es cierto? Usted sabe que la empresa prestadora de servicio en la provincia, para suministros menores a 5 kilowatts, perdón, para instalaciones eléctricas cuya carga sean menores a 5 kilowatts, recomienda suministro monofásico. Cuando la carga es mayor a 5 kilowatts, le corresponde suministro trifásico. Entonces yo acá tengo casi 9.000. Es por eso que estoy cargando las tres fases porque tengo un sistema trifásico, ¿no es cierto? Por esta condición. La empresa es que bien, pone. ¿Por qué pone la empresa esa cuestión? Porque es su campo, digamos, ellos son dueños de la cometida o de la instalación de suministro. Entonces te fijan, si hasta cierto punto te doy menos básico, luego vas a tener que cambiar el tipo de suministro. Ahora bien, yo sé que para un sistema trifásico, la línea principal, que usted ya sabe cuál es la que une el medidor con el tablero principal, como mínimo es de 6 milímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí. evalúo? Evalúo luego que los 6 milímetros esos tengan la capacidad de carga para conducirme las corrientes de proyecto que yo determino. ¿Sí? 6 milímetros tienen una intensidad admisible de 32 amperes. Las corrientes de proyecto por fase son de 15 amperes, es decir, menos de la mitad. No es necesario readecuarlas. ¿Se entiende, no? Bien, Si acá, por ejemplo, en la sí. fase yo hubiese tenido 30, 29, 31, qué sé yo, ahí cerquita de 32, ahí sí le diría, no, che, vamos con 10 milímetros en la línea principal. Entonces cambio 10, tengo 44 de corriente admisible. ¿Se entiende? Es decir, la carga ya es importante, por ende, puedo yo plantear, digamos, el aumento de forma excepcional de la sección de la línea principal. ¿Bien? Perdón, Luego, Francisco, ¿me diga, podría diga. volver a explicar esa partecita? Sí, 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 sí. A ver, Si me podría volver a explicar eso, por ahí se corta, se eh, corta. no se Bueno, escucha bien. sí, sí, no hay problema, yo lo Un explico. poquito a veces. Yo lo que le decía es lo siguiente, ¿no? Que tenemos una parte, que es la línea principal, ¿verdad? Que está incluida en la cometida o en instalación de suministro, ¿no es cierto? Que la empresa le fija a usted la Sí, sección sería la partecita esa de acá. perdón, sería la partecita esa ahí de la planilla, Bien, bien, bien. Ahí voy. esa partecita nada más. Como la carga es de casi 9 kilowatts, le corresponde un suministro trifásico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando las cargas son mayores a 5 Sí, kilowatts, es trifásico y menores monofásico. Entonces, por ello que yo estoy cargando todos estos circuitos en las tres fases, ¿no es cierto? Cuyas sumas son esas. sí, ¿Está desequilibrado? Sí, no hay problema. El reglamento permite hasta un 30% de desequilibrio. Y fíjese usted que la sección de la línea principal era de 6 milímetros para un sistema trifásico tarifa 1, cuya corriente admisible es de 32 amperes. Es decir, el cable que está uniendo el medidor con el TP es de 6 milímetros, cuya corriente bien, circula por él es de 15 amperes con toda la furia. Allí no tendría problema porque la capacidad de carga del cable es de 32, es decir, casi el doble de lo que circularía por cálculo, ¿no es cierto? sí, Pero si en cambio bien, yo hubiese calculado y determinado que tengo acá 30, 31, 30, ¿me entiendes? O sea, con cargas casi similares o iguales a las capacidades de carga que tiene el conductor, yo ya podría sugerir una readecuación y poner 10 milímetros en la línea principal. 10, entonces aumento la capacidad de carga a 44 y no tendría ese problema.
¿Se entiende la idea? Es decir, yo Bien, cálculo, justifico el aumento de la sección de la línea principal. bien, ¿Sí? Esta es la justificación. bien, ¿Sí? Mientras usted no tenga, digamos, esto, va a tener que respetar la sección que le fija la empresa en el plano típico. ¿Sí? Porque la empresa lo hace. claro. ¿Cómo? Bien, digo, quedó claro. Sí, porque esto es lo que te brinda la empresa. No te lo debe conocer, a ver por acá. Te dice, bueno, mira la línea principal que es la 8, 6 milímetros. Sí, ¿Me entiendes? sí, Que si yo verifico, tiene la capacidad de carga para la corriente que determino por cálculo, la mantengo. Pero si necesito aumentarla, porque estos 6 milímetros no son suficientes, lo puedo hacer. Por más que sea responsable de la distribuidora o campo de aplicación de la empresa prestadora de servicio, ¿no es cierto? La determinación de la sección. ¿Se entiende la idea, Don? bien, Esta es sí, la cuestión excepcional, digamos, ¿no? Hay excepciones, sí, y van a ser muy comunes en este proceso. Bien, bien, entonces, quedó claro. hasta acá, digamos, cuestión formal. Ya a partir de la clase que viene ya vamos a empezar a calcular, ¿sí? Este, y conocer cuáles son los criterios, tanto de la 770 como la 771, pero había que hacer esta aclaración, don, yo le pido disculpas si es aburrido, pero hay que hacerlo, ¿no es cierto?, para darle un marco, digamos, si quiere, normativo a la cosa. Bien, no, no, contrario, interesante, no es aburrido. ¿Ve? A ver, si usted está en, que quiere hacer edificio, no se le va a salir una úlcera si se pone a pensar tanto, ya está resuelto, la empresa te lo da, porque es su campo, no hay Bien, discusión. Nosotros con el reglamento vemos todo lo que hay abajo, nomás tableritos, cables y demás. Lo otro ya está resuelto porque es campo de la empresa. Ellos lo hacen de acuerdo a esta norma 95-150, que nosotros ni la estudiamos. Yo en particular no me dedico a hacer distribución, por eso no la trabajo. ¿Bien? bien, Bueno, Don, y casi nadie, ¿no? Este, ¿se pero ahí entiende, se cortó un poquito. ¿se entiende la idea, Don? Sí, 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 quedó Bueno, claro. le comento que esto se ha grabado, seguramente en un rato va a recibir la misma.